Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora de conversación económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas en una semana que han habido muchas noticias en cuanto a la economía. Por ejemplo, relacionado con los 2 años que ha cumplido el presidente Boric al frente del país. Vamos a hacer un análisis en materia económica, las reformas estructurales que vuelven a discutirse en el Congreso, por ejemplo, reforma de pensiones, pacto fiscal. Tuvimos cifras de inflación durante la semana, pero vamos a partir de esta conversación hablando de empleo. Números que no han mejorado mucho durante las últimas mediciones, pero ¿cómo se ve el panorama para el mercado laboral en nuestro país? Según un sondeo a empleadores, casi 1 de cada 3 empresas en Chile espera hacer contrataciones de cara al segundo trimestre. ¿Cuáles son hoy los mejores lugares para buscar empleo? Ponga atención. Ya está en marcha 2024 y de seguro muchos trabajadores se preguntan cómo se viene el panorama para el mercado laboral pensando en lo que resta de año. Hay rubros como por ejemplo seguridad o cosas como oficios como conserje, donde no se alcanzan a llenar las plazas. Un poco de trabajo se ve en la construcción, empresas que se están quebrando. Yo tengo una hija que está constantemente haciendo puro color, claro, esperando que tire licencia a alguien para poder meterse ahí, una cosa así. ¿En qué rubro está ella? Ella es masona. Una realidad que es heterogénea entre los sectores y que fue analizado por la consultora internacional Manpower, donde encuestaron a empleadores para conocer la temperatura del mercado laboral. Un 29% de ellos espera hacer contrataciones de cara al segundo trimestre y un 19% hará disminuciones de personal, mientras un 47% no hará cambios en su dotación. Pero ¿qué rubros se ven dinámicos en contratación? Bueno, hoy día la industria de bienes raíces y finanzas representa un 27% de la expectativa de contratación. Es la más alta dentro de Chile si lo evaluamos así. Y esto puede ser por varios factores. Factores como, por ejemplo, baja de inflación, baja de tasas de interés, un crecimiento proyectado del PIB. El sector financiero y bienes raíces es el que lidera las expectativas de contratación, seguido de bienes de consumo y servicios y comunicaciones. En la otra vereda, en el rubro de transporte logístico y en salud, principalmente, se están perdiendo empleos. Salud definitivamente hoy día representa la menor expectativa de contratación con un menos 38% y hoy día todo lo que es el movimiento de las ISAPRE y todo lo que sabemos un poco de ese contexto es lo que está impactando la contratación en el ámbito de la salud. Mercado laboral que va de la mano del ciclo económico. Por ello, en el portal trabajando.com esperan que las contrataciones este año vayan de menos a más. Hoy el sitio tiene 42.000 cupos disponibles, siendo los rubros de comercio, manufactura, servicios y minería los que más personal necesitan. Las ofertas de trabajo se están presentando todas las semanas, van llegando nuevas ofertas de trabajo y es importante estar mirándolas todas las semanas para poder optar a ellas y ojalá ser de los primeros que puedan postular. Tenemos una elevada presión laboral por el lado de aquellas personas que tienen un empleo pero que están activamente buscando otro empleo porque están insatisfechas con su actual empleo. Bueno, en general el mercado del trabajo reacciona con rezago respecto de la actividad económica. Por lo tanto, en la medida que la actividad económica, el crecimiento económico vaya ganando tracción, eso también se va a ir reflejando en la generación de mayores empleos. Un repunte gradual, dicen unos, moderado optimismo, dicen otros, es la proyección del mercado laboral para este 2024. Ya, continuamos en Mirada Económica, hartos temas para conversar, lo decíamos en la presentación, los 2 años del presidente Boric al frente de nuestro país, reformas estructurales, de inflación, lo que viene para la segunda mitad del gobierno del presidente, también lo que viene para este 2024. De eso y más vamos a conversar con nuestro invitado Alejandro Fernández, socio de Géminis Consultores. Alejandro, bienvenido a Canal 24 Horas, un abrazo a la distancia, estás en Europa, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un gusto estar contigo una vez más. Alejandro, lo decíamos en la presentación del programa, a la distancia, te pido tu análisis respecto a los 2 primeros años del presidente Boric, de este gobierno, en materia económica. Claro, hemos visto en los últimos días un cambio, han dicho muchos economistas de todos los colores, se ha vuelto a hablar de crecimiento, se ha vuelto a hablar del tema de gestión, conceptos importantes al momento de la economía de un país. ¿Cómo ves tú estos 2 primeros años del presidente Boric y cómo vislumbras lo que viene? Bueno, este año no cabe duda alguna que se ve mejor, bastante mejor que los 2 anteriores y pensamos que eso puede continuar el año próximo.
Los 2 primeros años han sido malos, la verdad no se puede calificar de otra manera, y más allá de los números, que el crecimiento ha sido bajo, hemos estado en un periodo de ajuste por la inflación muy alta que hemos tenido, que viene desde el 2021. Pero lo que a mí me preocupa más es que la capacidad de crecimiento, más allá de este ciclo de altas y bajas en la tasa de interés, no se ve para nada positivo. Y esto viene de atrás, o sea, llevamos 10 años con un crecimiento muy malo, pero vemos que durante estos primeros 2 años no se han hecho cosas que podrían ayudar a acelerar ese crecimiento hacia adelante. Entonces, por ejemplo, tenemos que la inversión pública o las concesiones de obras públicas, más bien dicho, no se desarrollaron para nada durante el primer año. Recién ahora, hace algunos meses, comenzaron a hacerse las licitaciones y eso toma tiempo en adquirir velocidad. Tenemos el tema del hidrógeno verde, uno que puede ser bastante significativo en materia de inversión hacia adelante y de aprovechar una ventaja natural que tiene Chile, pero es una ventaja que hay que aprovechar luego porque hay muchos países que están buscando invertir y desarrollar esa misma actividad. Egipto, por ejemplo, casi todos los países europeos están tratando de desarrollarla. Y después tenemos algo que es bastante preocupante, que es, más allá de que se habla de que la permisología se va a tratar de controlar y reducir los plazos, el Fondo Monetario publicó un informe donde hay un gráfico con el número de trimestres que se demora en aprobar los permisos para una inversión. Y esos plazos se han alargado significativamente en los últimos 2 años. Llegan a casi 20 trimestres en promedio, cuando hasta 3 años atrás eran del orden de 15 trimestres, y si uno se mueve en el tiempo aún más atrás, a comienzos de la década anterior, esos plazos estaban en torno a los 12 o 13 trimestres. Entonces, uno ve que no hay perspectivas de un repunte en la inversión, y eso más temprano que tarde va a seguir perjudicando o va a perjudicar más todavía las posibilidades de crecimiento que tiene el país. Entonces, más allá de lo que ha ocurrido estrictamente en estos 2 años, que tienen un componente cíclico, que tienen cuestiones que vienen de atrás. Tú ves problemas más estructurales. Las perspectivas no son buenas. Exactamente. Las perspectivas no son buenas en ese sentido, y eso me parece lo más preocupante. Sí, en este sentido, ¿cómo ves también iniciando este año? Claro, siempre se comienzan las cosas en marzo, comienzan las conversaciones. ¿Cómo ves en medio de este panorama, por ejemplo, el reinicio de la discusión de reforma de pensiones, de pacto fiscal? Que en pensiones uno podría ver, por lo menos en el papel, un escenario más halagüeño para llegar a un acuerdo, para llegar por fin a tener, después de tantos años, una reforma de pensiones. No así en pacto fiscal. ¿Cómo ves en este ambiente esas dos discusiones? Bueno, la verdad es que yo veo algo más de perspectivas en el tema fiscal, pero centrado en lo que es elusión y evasión, que es de hecho lo que se aprobó unánimemente en la Comisión de Hacienda de la Cámara hace 1 o 2 días. Ahí yo creo que puede haber acuerdo, porque en realidad es de toda lógica que la gente pague los impuestos que tiene que pagar, independientemente de si los considera altos o bajos. Y por lo tanto, lo que se pueda hacer en materia de reducción de elusión y evasión, yo creo que es algo que tiene que lograrse un acuerdo, y yo creo que ahí es probable que lo haya. En subir nuevos tributos, eso lo veo más complicado. Y en el ámbito de la reforma de pensiones, la verdad es que se ha centrado la discusión en el tema de los 6 puntos, cómo se reparten. Pero ese siendo un tema importante, hay varios otros que son también muy relevantes desde el punto de vista de influir en las pensiones a largo plazo. Está el tema de la edad de jubilación, la diferencia además entre hombres y mujeres. Está el tema de la informalidad laboral. El mercado laboral. Es un tema importante, exacto. El 27% de los trabajadores en Chile están en el mercado informal, es decir, no cotizan y por lo tanto no tienen ni una posibilidad de aspirar a una pensión, por lo menos una pensión autogenerada. Entonces, yo creo que ahí se ve más difícil, porque las posiciones son muy separadas, muy opuestas. El tema de quitarle la función de recaudación y administración de las cuentas a la AFP es algo que probablemente no va a aprobar la oposición. Y si es que ese
pasa a ser una línea roja por parte del gobierno, no va a haber acuerdo simplemente. Sí, Alejandro, en este sentido, en este ambiente, en lo que estamos conversando, esta discusión de pensiones, esta discusión de pacto fiscal, ¿cómo tú proyectas los 2 años que le quedan al presidente Boric? Un poco volviendo a lo que te preguntaba al inicio, tú estás más preocupado de temas más estructurales, pero han sido 2 años difíciles en materia económica, lo ha dicho el presidente, claro. Se recibió un gobierno por diversas razones, con un momento económico muy complejo. Tuvimos los retiros, las decisiones que ha tomado el Banco Central, obviamente para enfriar la economía, que era necesario después de toda la inflación que tuvimos. ¿Cómo vislumbras esta segunda parte? Muchos han dicho este segundo tiempo. Muchos, y te lo decía al comienzo, muchos han destacado un gobierno que ha vuelto a hablar de crecimiento, que no estaba en el programa de gobierno, lo ha reconocido el mismo presidente Boric, que se hable de gestión, que eran cuestiones que eran muy criticadas de diversos sectores. ¿Cómo ves, por lo menos, en esa forma que pueda cambiar el fondo? Bueno, efectivamente se ve un aprendizaje, particularmente el presidente ha reconocido la importancia del crecimiento, algo que no se veía como algo relevante antes de que él asumiera o al comienzo de su gobierno. Hay algunas iniciativas que se están impulsando para tratar de empujar eso, pero también tenemos cuestiones. A mí me preocupa el tema medioambiental o de la aprobación medioambiental, que es una de las cosas que está retrasando lo del hidrógeno verde, las inversiones ahí. También me preocupa la política nacional del litio, que concentra en el Estado el desarrollo de esa actividad. Son cuestiones que finalmente igual van demorando o van haciendo más lento el crecimiento. Ahora, yo creo que de todas maneras los 2 años que quedan van a ser mejores en materia de crecimiento, por lo menos, que los 2 primeros. Ahora, eso, insisto, es una cuestión más bien cíclica. Este año yo creo que la economía puede crecer del orden de 2%. Vamos a tener tasas de interés más bajas que el año pasado, vamos a tener menos inflación, ya tenemos remuneraciones creciendo en términos reales, el empleo va a seguir creciendo, puede que se dinamice un poco respecto de lo que creció el año pasado, que en realidad por una parte es notable que haya crecido en un contexto en que la economía no creció o incluso se contrajo levemente, pero eso debiera mejorar también. Entonces yo creo que la sensación térmica va a ser algo más favorable este año, y también eso debería extenderse al próximo año. O sea, desde el punto de vista de la gente de a pie, ¿no es cierto?, de lo que siente, de las perspectivas que puede tener para el futuro corto, este año y el próximo, yo creo que las cosas van a andar un poco mejor. Pero por otro lado también va a ser muy difícil encontrar empleo, porque no solo lo que comentaban en el reportaje que mostraron hace unos minutos, sino porque se está reincorporando mucha gente a la fuerza de trabajo. Entonces, si bien es cierto, se está creando empleo, también hay mucha más gente que está buscando trabajo. Por ejemplo, hay solamente un punto, Alejandro, lo vemos en el término, sí, antes de ir a la pausa, en las mujeres. Hemos visto, por ejemplo, la ocupación en mujeres ha crecido mucho, pero si lo extrapolamos a la informalidad, sí. ¿Cuánto ha crecido la informalidad en mujeres? 4 o 5 veces más que la de los hombres. O sea, muchas mujeres que quizás estaban inactivas por decisiones de cuidado, están volviendo al mercado laboral con fuerza, pero no están encontrando espacio en la formalidad. Efectivamente, ese es un tema. Y en general tenemos que, bueno, las mujeres tienen una tasa de ocupación que está más parecida a la que había antes de la pandemia, pero en el mercado global todavía falta, hay gente que todavía no ha vuelto al mercado laboral, y eso va a seguir generando una presión sobre el mercado importante, porque el desempleo difícilmente se va a mover mucho este año, aunque el empleo crezca más. Sí. Alejandro, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Conversamos con el economista Alejandro Fernández a través del Zoom. Vamos a la pausa en Canal 24 Horas. Nos vemos de inmediato con Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el economista Alejandro Fernández a través del Zoom. Alejandro, volvemos a la conversación contigo. A ver, toquemos el tema de la inflación. Conocimos hace algunos días la inflación del mes de febrero, fue un 0,6%, se esperaba un 0,2%. Veníamos de un mes de enero también con una inflación alta. ¿Ven nubarrones persistentes en esta materia? ¿Es algo solamente del momento? Las decisiones de Estados Unidos respecto a la Reserva Federal que afectan el mercado del dólar en nuestro país. ¿Cómo ves esa mezcla, esa olla que tuvo mucha presión durante el último tiempo aquí en nuestro país? Uno pensaba que se había retirado, pero parece que no todavía. Bueno, está costando.
bajar la inflación en la última parte, cuando está ya cerca de la meta. Está pasando en Estados Unidos, está pasando un poco en Europa, está pasando en Chile también. Y el indicador más claro, después de que supimos la inflación de febrero el viernes pasado, lo dio la encuesta de expectativas del Banco Central, en que la proyección de inflación subió claramente a diciembre de este año desde 3 a 3,5%. Eso está mostrando una preocupación por el efecto que está teniendo el tipo de cambio en la inflación. Ha subido mucho. Si uno toma, en realidad empezó a subir en julio del año pasado, pero si uno toma la variación entre febrero de este año, y va a ser lo mismo en marzo y los próximos meses, respecto de igual periodo del año pasado, estamos con devaluaciones de 20% o en el entorno del 20%. Y eso inevitablemente se va a reflejar en inflación. Ahora, el Banco Central tiene la posibilidad de ignorar ese hecho bajo el argumento de que esto es transitorio, de que el tipo de cambio no va a subir para siempre, que a partir tal vez del segundo semestre pueda bajar un tanto cuando Estados Unidos empiece a bajar su tasa de interés, algo que se espera que ocurra a partir de junio, pero no es un hecho cierto tampoco, podría retrasarse algo, y seguir bajando agresivamente la tasa de política monetaria, que sigue estando muy alta, no cabe ninguna duda eso. Pero yo creo, y el mercado también lo está reconociendo, que va a tener que ir algo más gradualmente en las próximas reuniones, en particular la del 2 de abril, que es la próxima. Yo creo que ahí la tasa probablemente va a bajar 50 puntos base o, en el mejor de los casos, 75, porque de lo contrario, este respiro que hemos tenido con el tipo de cambio en los últimos días, tanto por efecto de la mayor inflación, como por efecto de esta subida, que no sabemos si es algo muy puntual o no en el precio del cobre, ha bajado bastante en el último par de días. Entonces, pero de todas maneras sigue siendo un tipo de cambio muy alto y con capacidad de influir o de subir la inflación de manera clara. O sea, ¿tú ves o proyectas un Banco Central más cauteloso respecto a lo que se conversaba justo después de la última reunión? Todos pensaban, por ejemplo, reunión era coser y cantar, que iba a bajar 100 puntos base y así llegar por lo menos hasta mitad de año casi a llegar a un 4%, o sea, la famosa tasa neutra. ¿Tú ves que ese derrotero va a ser más lento? Quizás no va a ser. Muchos pensaban que podía ser, no sé, en julio, agosto, junio. ¿Va a ser más adelante? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que todavía uno no puede descartar que la tasa llegue a su nivel neutral durante este año. Pero probablemente va a ser más tarde, más cerca de fin de año, y no más cerca de fines del primer semestre, que era lo que se estaba pensando previamente. Yo creo que, bueno, recordemos que el Banco Central, en la discusión que tuvo en la reunión de enero, incluso hubo un consejero que votó por bajar la tasa a 125 puntos base. Yo creo que ese rango de bajas en la tasa de política monetaria se va a descartar en la próxima reunión y probablemente en las siguientes. Va a depender mucho de los registros de inflación que tengamos, pero yo me temo que por la subida del tipo de cambio tengamos inflaciones relativamente altas y una inflación que puede incluso volver a pasar el 4%. Estoy pensando no en la inflación oficial del INE, sino en la de la canasta de referencia, que es otra complicación que tenemos ahora, porque tenemos dos canastas o dos indicadores de inflación simultáneamente dando vuelta hasta fin de año. Sí, y en este escenario tú ves, por ejemplo, el caso del dólar. Lo hemos visto persistente, hace un par de semanas coqueteaba, estaba muy cerca de los 1.000, ha bajado un poquito, pero tú ves un tipo de cambio que, más allá de subir mucho más, ¿se va a mantener arriba? ¿Crees tú que esa presión se va a mantener en términos del tipo de cambio? También cruzado con lo que sucede en las decisiones de la Reserva Federal en Estados Unidos y ese diferencial de tasas tan famoso. Bueno, yo creo que si es que no ocurre nada extraordinario en el resto del mundo, y desde luego también en Chile, el tipo de cambio debiera tender a bajar de aquí a fin de año y debiera seguir bajando el próximo. ¿En qué baso mi argumentación? Bueno, básicamente en que Estados Unidos va a tener que bajar la tasa, el dólar se va a depreciar un tanto en los mercados internacionales y yo espero y creo que el precio del cobre va a seguir subiendo, sobre todo en la parte final de este año y el próximo. Y todo eso debiera ayudar a que el tipo de cambio baje. ¿Hasta dónde? Este año tal vez
no mucho menos de 930, sobre 900 de todas maneras. El año próximo tal vez más cerca de los 900 o con un poco de suerte algo menos de 900. Pero también hay que reconocer que Chile en los últimos 4 años se ha hecho más inseguro, más inestable, ya no es el país que daba garantías a ojos cerrados a los inversionistas y por lo tanto el tipo de cambio real, es decir, corregido por inflación interna y externa, debería ser algo más alto del que estábamos acostumbrados en el pasado. Por último, Alejandro, se lo he preguntado a varios economistas en la última pregunta del programa respecto a lo que viene el año. ¿Tú eres cautelosamente optimista, un optimista moderado, optimista para lo que resta del año? ¿Cuál es tu ánimo para este año? No, yo diría que relativamente optimista, porque creo, como te decía antes, que yo creo que las cosas van a ir mejorando. El consumo va a repuntar. El año pasado tuvo un desplome brutal. Este año va a mejorar el consumo y eso evidentemente tiene un efecto directo en el bienestar de las familias. La inflación va a ser más baja, por mucho que se demore más en bajar, pero va a ser menor que el año pasado. Las tasas de interés van a ser más bajas, por lo tanto va a ser menos costoso endeudarse. Y los salarios reales van a seguir creciendo. Ya crecieron el año pasado, van a seguir creciendo, el empleo va a aumentar un poco más y por lo tanto yo creo que la sensación va a ser más favorable a finales de este año de lo que fue a finales del año pasado. Así que desde ese punto de vista me declaro medianamente optimista. Alejandro, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas, siempre tu buena disposición con mirada económica. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Encantado, Andrés, un gusto estar contigo. Chao, chao. Chao. De esta forma vamos cerrando Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Los esperamos en una próxima edición de este programa señero en esta señal de noticias. Chao, chao. Mirada Económica